Bienvenidos en el Día del Señor, donde los cristianos nos juntamos a estar en comunión, ¿verdad? Para adorar a nuestro Dios. Hemos estado toda una semana adorando y ahora, el primer día de la semana, nos juntamos para continuar adorando a nuestro Dios. Tuvimos la primera reunión de la cena, gracias a Dios que pudimos recordar lo que Cristo hizo por nosotros y no olvidarnos, porque Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Porque quiere decir que no olvidamos. No olvidarnos de que Cristo murió por nosotros. Y esa es la idea. Podemos vivir en santidad. Podemos predicar el Evangelio. ¿Saben cuándo? Cuando no nos olvidamos que Cristo murió por nosotros. Cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, lo que yo siento, lo que yo paso, lo que me pasa, me estoy olvidando lo que Cristo hizo por mí, ¿se entiende? Cuando me olvido de que lo que Cristo hizo por mí, voy a hablar de quién, de mí. Pero cuando yo estoy recordando siempre que Cristo murió por mí, que derramó su sangre, que sufrió toda la ira de Dios en su vida, voy a estar hablando de Cristo y voy a olvidarme de mí y voy a olvidarme de lo que pasa en el mundo. ¿Saben por qué? Porque mi tarea no es preocuparme por el mundo. Si me preocuparon por el mundo, predicar el Evangelio, si me preocupo, ¿no? Pero lo que pasa en el mundo es problema del mundo. Lo que pasa en la iglesia es mi problema, ¿verdad? Y lo que pasa en mi vida es mi problema. Y que lo tengo que solucionar de acuerdo a la Escritura. Y por eso nos juntamos a estudiar la Escritura, para solucionar los problemas que tenemos cada uno de nosotros y como iglesia, para resolverlos como dice la Biblia. Nosotros no estamos para resolver la política, ni para hablar de política, ni para hablar de fútbol, ni de cuadros de fútbol. Nosotros estamos para hablar de Jesucristo y su palabra. Para eso Dios nos salvó. Para eso, para recordar lo que hizo Cristo por mí. Bien, vamos a una lectura en 1 Corintios 5, versículo 1 al 5. Y creo que no voy a llegar a terminar el 5. Así que bueno, tengan paciencia. Así que el próximo fin de semana, si Dios lo permite, terminaremos el 5. Pero vamos a leer hasta el 5. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Por tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, es un pasaje duro, ¿verdad? Porque, bueno, está mostrando Pablo lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Bueno, y ya ahora dice, se oye. ¿Qué es esto? El mal testimonio que tenía la iglesia. ¿Se entiende? El mal testimonio que tenía la iglesia en la ciudad de Corinto. Tenían que hacer luz y en vez de hacer luz estaban haciendo tinieblas y aún practicando cosas que ni el mundo lo practicaba. Pero los corintios, como era todo gracia, todo amor, no, aceptamos todo, nosotros somos todos buenos. No, no seas legalista. No, no seas tan bíblico, ¿verdad? Bueno, habían dejado la palabra de que Pablo le había enseñado, la palabra de Dios. Lo que Pablo le había enseñado lo habían dejado de lado para hacer lo que a ellos les gustaba, tener multitudes y aceptar el pecado. Entonces esto se estaba derrumbando. No estaba siendo una iglesia de ejemplo y no estaba haciendo luz esta iglesia en la ciudad de Corinto. Y la idea es que si estos hermanos cayeron, nosotros también podemos caer. Por eso está puesto acá en la Biblia, para ejemplo para nosotros, iglesia de Durazno, que podemos caer también. Y capaz que no en este pecado de fornicación, como estaba este cristiano viviendo con su madrastra. Pero podemos caer en otros pecados y permitir a la iglesia pecados. Y podemos caer. No, pero nosotros no permitimos la fornicación. Podemos permitir la mentira, la falsa doctrina. Podemos permitir, ¿verdad?, cosas que Dios dice, no permitas esto en mi pueblo. Tú tienes que buscar la santidad. Entonces tuvimos, la lectura fue 1 Corintios 5, 1 al 5. Y el tema es entregado a Satanás. Entregado a Satanás. Y esa es el tema que está tratando ahí Pablo, que este hombre tiene que ser entregado a Satanás. No puede perseguir en la iglesia. Tiene que ser entregado al mundo. Para que Dios lo trate en el mundo. ¿Y con quién lo va a hacer tratar? Con Satanás. Esto para que vean que Satanás no hace las cosas solo.
y hace lo que quiere. ¿Ah? El que tiene el control siempre, ¿quién es? Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Para aquellos que piensan, bueno, esto es el diablo, metió la cola, no sé, me puso el pie, me hizo caer, pero Dios lo permitió. Tenemos que verlo por ahí. El cristiano siempre tiene que ver a Dios, no a Satanás y a los demonios. ¿Se entiende? Esto es lo que me pasa en mi vida, lo que está pasando. Bueno, como Adán, la mujer que me diste, los hijos que me diste, la suegra que me diste. Bueno, ¿quién me la dio? Dios. ¿Para qué? Para mi bien, para formar mi carácter. ¿Se entiende? Entonces no tenemos que renegar contra Dios, porque Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y nosotros como siervos y esclavos, como hemos aprendido, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar la boca y someternos. Pero muchas veces, hablo por mí, abrimos tanto la boca que ¿verdad? Y andamos murmurando contra Dios, porque Dios es el que tiene el control de todo, de todo. ¿Ah? Así que bueno, oren por mí. Bien, estuve mirando el domingo pasado la necesidad de servir, ¿verdad? ¿Cómo debemos de servir? No es cualquiera que puede servir. Dios muestra los requisitos de una persona que puede servir, los requisitos de un anciano, los requisitos de una persona de un diácono, todo hay requisitos. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y por eso pone las escrituras para que el creyente conozca las escrituras, la lea, la estudie, la viva, para después de madurar en las escrituras poder servir. Yo no puedo permitir, como nosotros hermanos, no podemos permitir como iglesia servir a una persona que no conoce la escritura. Ni aún ni que, bueno, sabe tocar, pero es algo. No, ayer levantó la mano, pero eso no existe en la Biblia. Dios es un Dios de orden y tiene requisitos. Y bueno, tenemos que servir, sí. Todo cristiano tiene que servir, pero usted tiene su tiempo, ¿verdad? Nosotros para ir al liceo tenemos que pasar por la escuela. No podemos ir de 6 años a hacer ciclo básico, porque no podemos, no se puede. No estamos preparados ni mentalmente ni físicamente para ir al ciclo básico. ¿Se entiende? Tengo que ir a primaria o a jardinera primero. Después primaria y después ir a secundaria. Esto es lo mismo. No podemos una persona que recién es convertida que sirva. Porque tiene que pasar ciertos requisitos bíblicos y demostrar ciertos requisitos bíblicos para que Dios lo apruebe y la iglesia lo apruebe. Así que para que vean que no es la iglesia de Dios no es cualquier cosa. No es al gusto del pastor, no es al gusto de lo que quiera un miembro, sino al gusto de Dios. Por eso la iglesia es de Jesucristo, es de Jesucristo. Y cuando alguien no hace lo que Cristo dice, enseña lo que Cristo enseñó, bueno, es la iglesia del pastor fulano, o es la iglesia de tal denominación, ¿se entiende? Pero no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo hace lo que Cristo ha mandado. Y mientras estemos en esta tierra, bueno, fuimos salvos para servirle y adorarle nosotros. Que no nos olvidemos, porque a veces también tomamos la actitud de verdad del mundo. Bueno, ya estoy viejo, o llevo tantos años en la escritura, que vengan los jóvenes. No, el viejo, el anciano, tiene que servir para enseñar a los jóvenes. Si no, ¿cómo van a aprender los jóvenes? Sí, pero yo le leo la Biblia, pero tienes que enseñarle cómo se vive la Biblia. Un buen cristiano, un buen anciano, no solamente enseña la escritura, sino que vive las escrituras. Y es lo que tenemos que hacer nosotros para los que vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Y ese tiene que ser nuestro deseo en esta tierra, vivir para servir a Dios, como cantábamos hoy, ¿verdad? Él es magnífico, Él es maravilloso. Bueno, se va a notar si en tu vida, si es magnífico y maravilloso, porque va a vivir la palabra de Dios. Fuimos comprados con su sangre, somos de Él, somos de Él, no somos de nosotros, ni del mundo, ni de papá, ni de mamá. Somos de Cristo y vivimos para Cristo. Él nos compró. Como estuvimos mirando en Primera de Pedro, el mundo se va a burlar de nosotros, ¿verdad? Y obviamente que el burlador, ¿quién es el burlador? De los cristianos. Que tengamos cuidado cuando hacemos alguna broma. Si yo me estoy burlando de una hermana o de un hermano o de alguien, estoy haciendo el trabajo de Satanás. Satanás se burla de los cristianos. ¿Se entiende? Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Como creyentes, que muchas veces hacemos bromas y muchas veces podemos herir a la otra persona. Y en vez de estar haciendo una broma, me estoy burlando y estoy haciendo el trabajo de Satanás. Satanás es el burlador y el acusador. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Pero el burlador ¿de quién es? De los creyentes, no del mundo. Los corintios estaban aceptando cualquier cosa, la sabiduría de este mundo, estaban dejando la sabiduría de Dios, no tenían temor a Dios, no tenían temor a la palabra de Dios.
Ellos estaban viviendo la vida a su manera, una cristiandad a su manera, haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces no estaban agradando a Dios, sino a los hombres. Entonces Pablo le escribe amonestándolo como a un padre. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando? ¿Por qué? Porque Pablo fue uno de los fundadores, fue el fundador de la iglesia de Corintios. Es más, tuvo 1 año y medio enseñando la palabra como pastor allí. Entonces, bueno, él fue el fundador y él había dejado bien la iglesia encaminada. Él le enseñó la doctrina y él le mostró con su vida cómo vivir esas doctrinas. Pero ¿qué pasó? La iglesia empezó a dejar eso de lado y empezó a torcer el camino que Pablo le había enseñado. Habían dejado de vivir la doctrina, entonces se habían torcido. Y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso cada día debemos de examinarnos. Si vamos en el camino nos torcimos. Porque es tan fácil torcernos porque nuestra carne quiere los deseos de la carne, quiere los deseos del mundo. Es fácil torcernos. Más en este mundo que Satanás nos da todo así en la boca. Tome, tome. Cristiano, tome, tome, haga, peque, peque, peque. ¿Se entiende? Y estamos tan propensos a caer porque somos débiles. No porque Satanás sea fuerte, sino que nosotros, nuestra carne es débil. Pero el que está en nosotros, el Espíritu, es Dios, es todopoderoso y nosotros podemos vencer a las tentaciones. ¿Cómo? Resistiendo. Resistiendo y huyendo. Resistiendo y huyendo. Es la solución. Cada tentación, Dios nos da la puerta de salida. No es que, ay, qué horrible, esta tentación creo que Dios no me dio la puerta para salir, por eso pequé. No. Tú no abriste la puerta y no hiciste lo que Dios dijo. Pecaste porque quisiste. Porque te gusta pecar, nos gusta pecar. Porque la carne le gusta pecar. El espíritu es el que se opone. Dice, no, Gustavo, no hagas eso. No mires eso, no digas eso. Y así, esta es una lucha interna que tenemos, ¿verdad? Y obviamente que Satanás va a hacer el trabajo de él, que es tentarnos. Por eso es el tentador, el burlador, ¿verdad? De los cristianos. Él lo va a hacer siempre. Hasta que tengamos vida en esta tierra, Satanás no va a tentar. Y Dios va a permitir para ir moldeando nuestro carácter, nuestra fe, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que somos súper cristianos y caemos en una tontera y pecamos. Entonces, los corintios no estaban esperando a Pablo. Pablo quería ir a verlos. Ellos no estaban esperando, por eso vivían como querían. Le habían dejado la enseñanza de Pablo. Pero Pablo, antes de ir, manda a Timoteo, ¿verdad? Estuvo mirando eso. Iba a mandar a Timoteo para que Timoteo fuera y enseñara, recordara lo que Pablo le había enseñado. No iba con algo nuevo, sino que iba a recordarles lo que Pablo le había enseñado, la enseñanza de Pablo. Bueno, el orgullo que ellos tenían, los corintios pensaban que eran mejores que Pablo. Pablo estaba enfermo, ¿verdad? Sin nada, pobre. Nosotros tenemos todo, somos ricos, tenemos bruto templo, tenemos cantores, tenemos esto y tenemos aquello, ¿verdad? Y miraban a Pablo y veían, Pablo, ¿quién nos sigue? ¿3 o 4? Ah, un pobre. Ah, no, vamos a seguir así nosotros porque tenemos multitud y cantidad y ofrenda y podemos comprar cantidad de cosas y podemos, pero podemos, pero habían dejado el camino correcto. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Así, ay Pablo, qué horrible. Y si se ofenden, y si no les gusta, Pablo cortante, pac. Y así el hombre de Dios y la mujer de Dios. Esto está mal. Esto es pecado. Dios no lo aprueba. Punto. Sí, pero viste que no. Dame todo lo que vos, los pretextos que vos quieras, lo que te gusta a vos, lo que te dijeron, lo que te enseñaron, pero acá la Biblia dice que esto no se debe hacer. Y dice Pablo, se oye. Pablo diría, yo le enseñé estas cosas a ustedes. Yo le enseñé esto que practicaran. No, Pablo no le enseñó estas cosas. Estas cosas vienen ya de la carne, ¿verdad? La carne es la que decía estas cosas. Y bueno, cuando la iglesia se deja llevar por la carne, por sentimientos, por emociones, ¿saben qué es lo que cae? El testimonio. El testimonio cae. El testimonio de los corintios estaba por el piso. Y era una iglesia conocida por no ir en contra del pecado, sino abrazarlo. Somos todos buenos, somos todos tan buenos. Bueno, pero para Dios estaban haciendo las cosas mal. Para el mundo estaba todo bien porque permitían todo. Bueno, tanto que estaban tolerando esta fornicación en un miembro de iglesia. No estábamos hablando de una persona que se congregaba. Era un miembro de iglesia. Para ellos
no había problema que sirviera así esta persona. No importa cómo viva, no importa si vive con su madrastra, si vive con su padre, no importa. No importa, somos todos cristianos y hay que hacer hacer lo que le gusta a él, lo que me gusta a mí, y vamos arriba. No es así, dice Dios. Pablo dice, no es así. No hay que tolerar todo. Eran amigos del diablo y que no querían agradar a Dios. Toleraban entre sus miembros la inmoralidad sexual, relaciones fuera del matrimonio. ¿Se entiende? El sexo lo creó Dios para el matrimonio. Fuera del matrimonio es fornicación. Es lo que enseña la Biblia. Fuera del matrimonio es fornicación. ¿Qué es lo que nos enseña el mundo a nosotros? Nosotros salimos del mundo. Primero fornica y después, si andas bien, casate. Dios dice, no, no, es al revés. Primero casate y después tener relaciones sexuales. Siempre Satanás tuerce lo que Dios hace. Dios creó el matrimonio y Dios creó el sexo. Pero el sexo para el matrimonio, no fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio Dios lo condena. Porque sale del plan de Dios. Y es el plan del mundo, el plan de Satanás. ¿Verdad? Por eso el sexo dentro del matrimonio es algo agradable a Dios. Es algo que Dios lo creó para que el matrimonio disfrute entre el cónyuge hombre y mujer, así es el matrimonio bíblico, hombre y mujer, ¿verdad? Tuvieran sexo, ¿tá? Y disfrutaran, pero fuera del matrimonio, fuera tener una persona casada, tener sexo con una persona fuera del matrimonio, eso es fornicación. ¿Se entiende? Es lo que enseña la Biblia, es pecado. Y bueno, obviamente que si una persona se le llama la atención, ha fornicado, se le llama la atención y sigue practicando el pecado, pasan 1, 2, 3, 5, 10, 15 años y siguen lo mismo, está dando evidencia que nunca nació de nuevo. ¿Se entiende? Siempre yo voy a la iglesia, veo que sirvo y me gusta cantar, me gusta evangelizar, pero tu vida es la que representa el evangelio. ¿Se entiende? No lo que dices, no lo que haces, sino tu testimonio. Y vemos acá que hermanos habían caído en este pecado, un hermano había caído en este pecado. La palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Sí, pero yo toda la vida fue así. Bueno, entonces no naciste de nuevo. Porque si la Biblia dice que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es algo nuevo, no es algo remendado, no es algo mejorado, es algo nuevo. Y si tú practicabas la fornicación, no la vas a practicar más. Te vas a casar y vas a tener una familia. ¿Está? Si tú robabas, ahora no vas a robar. Eres cristiano, vas a trabajar para sustentarte a vos, tu familia y ayudar a otros. ¿Se entiende? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, fornicación quiere decir porneia, pornografía. Aparece con frecuencia en primer lugar en la lista de pecados del Nuevo Testamento. ¿Tá? Pero no porque los primeros cristianos tuvieran deslices en sus relaciones. ¿Tá? No era que tenían relaciones fuera del matrimonio. Pero obviamente que estaban en una cultura, acuérdense que Pablo era judío. ¿Tá? Él venía ya de chiquito con esa cultura, ¿verdad? Criado con la ley, pero los corintios no eran judíos. Los corintios eran gentiles. Y para ellos era normal, ¿verdad? Era normal tener sexo fuera del matrimonio, sexo como nosotros hoy en día en el mundo que vivimos, es normal. Lo que no es normal es que un cristiano tenga relaciones sexuales, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Y eso no es normal, porque no es bíblico. Pero la ética y la cultura griega era muy normal en este tiempo que tuvieran relaciones sexuales. Aparte adoraban a sus dioses, teniendo orgías y relaciones sexuales, ¿verdad? En sus templos. Entonces era algo habitual, ¿verdad? Aceptado tanto en aquel tiempo y hoy en día también. El sexo fuera del matrimonio es aceptado como algo normal. Pero lo que no era aceptado y común eran los seguidores de Jesús. Y por eso Pablo dice, entre ustedes hay uno. Se dice que hay entre ustedes hay uno. O sea, un cristiano que está sirviendo. Vivimos, como dije, en un mundo que es normal, pero en la iglesia no debe ser normal, no se debe practicar estas cosas. No era cualquier pecado de inmoralidad sexual, sino que dice uno de sus miembros tiene la mujer de su padre. No era algo normal, no era algo normal mundano. Ni el mundo lo hacía, ¿se entiende?
Pero la iglesia de Corintios sí, porque eran hermanos y tenemos que tener gracia y perdón y misericordia y hay que tolerar y tolerar. Lo importante es que estemos todos juntos y sirvamos, ¿verdad? Lo importante es eso. Así era la mentalidad de los corintios. Por lo que se ve que este hombre, como dije, era un creyente, miembro de la iglesia de Corintio. La mujer no habla mucho, aparentemente no era miembro de la iglesia, ¿verdad? Porque la Biblia dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación de tal fornicación cual no aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, dice el versículo 4, el hombre de nuestro Señor Jesucristo reunido vosotros en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea, el tal, no dice los tales, quiere decir que está hablando de una persona. ¿Tá? Se cree que el hombre, que era el creyente que estaba sirviendo y que estaba acostándose, teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¿Tá? Por eso Pablo se enfoca en el hombre, pero obviamente que para la vista de Dios no era algo que Dios lo aceptara, y hoy tampoco lo acepta Dios, ni el mundo lo acepta, porque ni el mundo lo practica. ¿Se entiende? Para los ojos de Dios era un incesto. Y esto era grave, y Dios lo castigaba con su pueblo con la muerte. Era muy grave a los ojos de Dios. Levítico 18, versículos 7 al 8. Levítico 18, versículos 7 al 8. La desnudez de tu padre. Cuando la Biblia habla de la desnudez, está hablando de tener relaciones sexuales. ¿Tá? No es que veiste a tu padre desnudo y ya. ¿Se entiende? No. Te han echado del pueblo. Porque viste no. Muchas veces la Biblia cuando habla de la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás, está hablando de tener relaciones sexuales. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Y la desnudez de tu padre, tampoco obviamente. Versículo 28 29 del mismo capítulo, de Levítico 18, 29-30. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas cosas, de todas estas cosas, es abominación, dice Dios. Las personas que le hicieren serán cortadas dentro de su pueblo. O sea, lo tenían que echar. Te va de acá. Pero me voy a morir, no importa que te mueras, morite, decía. ¿Verdad? Tú no podés hacer esto porque Dios lo condena. Obviamente que esto ya los judíos venían desde chiquitos enseñándole a sus padres. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. ¿Verdad? Ya lo sabían. Y si lo hacían era porque ya pecaban deliberadamente. ¿Ah? Es lo mismo que nosotros. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. La mayoría de los cristianos aquí sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando lo hacemos, es porque pecamos deliberadamente. No es echarle culpa a mi hijo, a mi mujer, a mi suegra, a mi vecino, a mi patrón. No, yo peco. ¿Se entiende? Yo sé que esto está mal, yo sé que pensar eso está mal, y yo lo hice o lo dije, yo pequé. Versículo 30. Guardad pues mi ordenanza, dice Dios, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contamináis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, acuérdense que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿tá? Y Egipto era como los romanos, practicaban lo que viniera sexualmente, ¿verdad? Eran muy inmorales, y ahí vinieron los judíos. Entonces, ¿qué hace Dios? Pone su ley para hacer un pueblo. Dice, bueno, ustedes van a ser el pueblo mío, pero no pueden vivir igual que el mundo. No pueden hacer lo mismo que el mundo. Ustedes tienen que ser santos, apartados, vivir para mí, para mi servicio. Y hoy en día Dios no pide lo mismo en la iglesia. ¿No es el mismo Dios que tenemos? No, pero tú tienes que vivir apartado de esto, dice Dios. Y punto. Así como Dios pide a su pueblo Israel que se guarde de estas cosas, lo mismo nos pide a nosotros la iglesia, que no tenemos que guardar estas cosas. Pero nosotros en el mundo lo practicábamos, pero ahora no, dice. Ahora tú eres, como vimos en 1 Pedro, sacerdote, una nación santa, pueblo elegido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes que aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable. Para eso estamos en la tierra, no para practicar la obra de las tinieblas. Antes éramos de las tinieblas. Pero si Dios me sacó para practicar la luz, practicar la palabra de Dios, lo debo de hacer. Y si no lo hago es peco contra Dios. Deuteronomio 22:30. 22:30, Deuteronomio. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. ¿Se dan cuenta? Ya esto estaba escrito para los judíos. Para Dios era
un incesto, ¿verdad? A practicar estas cosas. Pero para los corintios no. ¿Se dan cuenta de la gravedad que habían? Si estaban tolerando este pecado, ¿se imaginan los pecados para abajo que toleraban? Era cualquier cosa la iglesia de Corintios. Por no amar la palabra de Dios y no amar a Dios. Entonces, los corintios no lo miraban así, ¿verdad? Ellos lo aceptaron, tanto así que bueno, que este hombre estaba ahí y era uno de ellos que estaba sirviendo. Dios condenaba esta práctica, pero ellos no lo condenaban. ¿Ah? Para ellos estaba bien. Bueno, Pablo dice que ni entre los gentiles lo practicaban. Bueno, hoy en día que uno diga, aquel vive con la madrastra, queda, qué feo, ¿verdad? Cae. En el mundo cae feo. Imagínense dentro de una iglesia que alguien viviera en la cultura romana, era una cultura inmoral sexualmente también, pero esto no lo hacían, o sea, no era habitual que lo hiciera, que ahora viviera se acostara con la madrastra, no era algo normal. ¿Para quién era normal? Para los corintios, ¿sí? Ellos eran llenos de gracia y llenos de amor y no había problema con ello. Entonces era una iglesia que estaba siendo reconocida, que vino al oído de Pablo, ¿verdad? Que estaba en su testimonio por el piso. ¿Saben qué? El pecado arruina a la iglesia. Y cuando la iglesia tolera el pecado y acepta el pecado, su testimonio cae para abajo. Y nosotros lo sabemos. Hemos estado en varios lugares y hemos visto, ¿verdad? Cómo toleran el pecado, abrazan el pecado y cómo van ellos espiritualmente para abajo. ¿Por qué? Porque sus miembros van para abajo. Porque no respetan la palabra de Dios, no toman en cuenta la palabra de Dios, sino sus sentimientos y sus emociones. Deuteronomio 22-27 dice: ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Por eso la iglesia de Corintio nos dice en el capítulo 11 que muchos estaban enfermos. ¿Se acuerdan? Cuando tomamos la cena. ¿Por qué estaban enfermos? Bueno, estaban tolerando estas cosas. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Castigando, disciplinando, ¿verdad? ¿Por qué Dios los disciplinaba? Para no condenarnos como al mundo. Los disciplina porque no tenían temor de Dios, sino que ellos habían dejado la palabra de Dios, lo que Pablo le había enseñado. Ellos lo habían dejado. Entonces que Dios, al no ver a nadie que tomara la rienda, ¿verdad? Los ancianos se habían contaminado con el pecado, Dios empieza a cortar en su iglesia, a cortarle la vida, a enfermarlos, espiritualmente enfermos, toleraban todo. Acá vemos la enfermedad. Eran tan enfermos espirituales que estaban tolerando cualquier cosa. Entonces, ¿cuál era la reacción de este pecado en la iglesia, el de Corintios? 1 Corintios 5:2. Y vosotros estáis envanecidos. Ustedes están, este pecado, y el mundo, dice, qué horrible, y ustedes tanto el orgullo que tienen, dice Pablo, que no se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que están tolerando, que ese hombre está sirviendo con ustedes, y ustedes están chocho con lo que el hombre practica. Dice, ¿no debería más bien haberlo levantado? O sea, estar llorando, pidiendo perdón, aconsejando al hermano, diciéndole, tienes que dejar esto, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción, en vez de tomar carta en el asunto ya. Y eso también les cuesta, porque nosotros una vez fuimos a tratar un tema de pecado y era ya, había que tratarlo. ¿Y saben lo que dijo el anciano? No es el momento, hay que esperar que se pudra todo, que se caiga todo. Y hoy en día, lamentablemente, muchos de esos, entre comillas, ancianos, pastores, están esperando que se pudra todo en una iglesia, que se caiga todo para poderla levantar. ¿Eso es lo que Dios enseña? No, es lamentable. Lamentable que un pastor, un anciano diga, vamos a esperar que se pudra todo, que se caiga todo, que se rompa todo, y vamos después que esté todo podrido, vamos a levantar. No, y ya. Por eso Pablo dice, pero ustedes tienen tanto orgullo y no deberían más bien lamentado, llorado y de haber quitado el pecado entre vosotros, el que cometió tal acción. ¿Por qué no lo quitan de una vez? Pero eran tan arrogantes que habían aceptado el pecado, y sabemos que el pecado es como la levadura, ¿verdad? Un poquito de levadura contamina toda la masa. Y bueno, un poquito de pecado contamina toda la iglesia. Por eso el cristiano se tiene que examinar todos los días. Porque no solamente yo me contamino, sino que contamino mi casa y mis hermanos. Me tengo que cuidar mi salvación. Tenía que haber sentido dolor por el pecado, y el orgullo le había quitado la convicción de pecado. El orgullo te quita la convicción de pecado. Cuando un cristiano dice, yo estoy bien, soy mejor que Jesse,
Yo soy mejor que Verónica. Mirá aquellos, yo soy mejor. ¿Saben qué? ¿Qué es eso? Que el orgullo te cegó, hermano. Te has caído en el pecado del orgullo. Te tienes que tú examinarte a ti mismo, ¿verdad? Y mirar tu pecado y que te tiene que doler el pecado. No solamente tu pecado, sino también en la iglesia. Tenemos que estar mirando, bueno, esto es pecado, hermano, no se puede practicar esto. Esto está mal. La Biblia no dice que no lo podemos hacer, así que no lo debemos hacer. Y no lo vamos a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo voto por no, ¿verdad? Y ahí la iglesia va a decir, pero claro, hermano, porque la Biblia es una sola. La Biblia es una sola, la verdad es una sola. Y si todos nosotros somos todos diferentes, diferente raza, diferente estudio, pero la Biblia es una sola. Tenemos que estar de acuerdo en lo que dice la Biblia, ¿se entiende? Y si la Biblia dice no, es no. No. Ahora, si tu orgullo te ciega, dice, pero yo creo y yo pienso que mejor es esto, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos a hacer lo que dice fulano, porque él es mejor, él sabe. Bueno, ¿sabe qué? Están siguiendo a un orgulloso y a una persona que ha caído en el pecado del orgullo. Nosotros nos tenemos que seguir por lo que dice las Escrituras, no lo que dice un hombre ni lo que dice una misión. Siempre digo lo mismo. Entonces, cuando doctrinalmente abandonan la doctrina de la palabra de Dios, ¿saben dónde se refleja? En su vida moral. Porque lo que yo pongo aquí en mi mente, o sea, lo que memorizo, ¿no? Porque yo puedo estar acá escuchando la Biblia, escuchando una buena doctrina, qué linda doctrina, y salgo a la calle y vivo como yo quiero. Entonces, digo, estamos hablando de una persona que escucha la doctrina, presta atención y la quiere vivir, ¿verdad? Pero cuando uno está consumiendo porquería, porque hay tanta porquería en las redes sociales, tanta porquería, tantos llamados pastores, ¿verdad? Que muchas veces predican no lo que dice la Biblia, tuercen lo que dice la Escritura, y lo consumimos, ¿sabes? Eso se va a reflejar en nuestra vida, en la manera de que hablamos, en la manera que tratamos a los demás, en la manera como oramos, en la manera de cómo servimos. Todo se va a ver en la doctrina que estamos recibiendo. Y a veces, los maestros siempre dicen que la iglesia es como son los ancianos. Sí, pero viste la iglesia esta, es como es los ancianos. Así como es el pastor, así es la iglesia. ¿Se entiende? Así como son los ancianos, así es la iglesia. Así que pues, prestemos atención, ¿verdad? Así como somos nosotros va a ser la congregación. Porque somos los ancianos los que llevamos la congregación adelante, porque somos los que enseñamos la Escritura y somos los que enseñamos cómo se vive la Escritura. Así que si consumimos porquería, acuérdense, vamos a traer esa comida, esa porquería, como es que dicen, la comida rápida. Chatarra. Si consumimos chatarra, vamos a traer chatarra a nuestra vida, nos vamos a enfermar y vamos a enfermar al que está al lado. Así de fácil. Por eso tenemos que cuidarnos. Acuérdense lo que dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dice oyen mi voz y se quedan ahí esperando que se pudra todo, no. Ellos oyen la voz y siguen al Señor, ¿verdad? Y esos son los verdaderos cristianos. Escuchan la voz del Señor y siguen. Entonces, escuchan al dueño y siguen. Bueno, hoy en día hay tantos dueños de tantas iglesias que escuchan la voz del pastor y siguen. Porque cuando hay que tomar decisiones, en vez de mirar la Biblia, miran al pastor. A ver qué va a decir el pastor. Ah, si el pastor dice eso, hacemos eso. Pero hermano, está la Biblia. ¿Para qué está la Biblia? No, pero vamos a hacer lo que dice el pastor, porque si se enoja, que se enoje. Nuestra tarea es decir lo que dice la Biblia. Y lamentablemente hoy en muchos lados también se practica lo mismo. Estoy hablando de misiones. Están esperando a ver qué dice un pastor para tomar decisiones. Y eso está mal. Porque hay que tomar las decisiones bíblicas. Porque para eso Dios nos rescató. ¿Se entiende? No podemos tolerar el pecado. Tenemos que estar en contra del pecado. Y no estar esperando a ver que el pecado destruya todo. Tenemos que tomar carta en el asunto. Más si en nuestra responsabilidad como miembro de iglesia, nuestra responsabilidad está aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. No en la iglesia de los otros, en la iglesia de aquí, para que nosotros podamos ser luz, ¿verdad? Entonces Pablo le escribe por tercera vez a los corintios para que, acuérdense que le había escrito una vez, esta es la segunda vez la carta a los corintios, y la tercera vez la segunda de Corintios. ¿Por qué le escribió la tercera vez, o sea, segunda de Corintios? ¿Por qué se la escribió? Porque para que aceptaran, una de las cosas que le dijo es para que aceptaran a este hermano que habían disciplinado. A este hermano lo habían disciplinado, el que cayó en pecado, que estaba viviendo con su madrastra, lo habían disciplinado y lo habían sacado fuera, ¿verdad? Pero el hermano vino arrepentido, que había arreglado todo lo que había hecho mal, y vino arrepentido de la iglesia, vino a pedir perdón. ¿Saben qué hicieron? Te vas, no queremos nada con vos. Se habían pasado del otro lado. Entonces Pablo dice,
Pero la disciplina es para eso, hermano querido, para que se arrepienta. Y si se arrepintió, tráiganlo otra vez. Y acéptenlo y vuelvan otra vez a lo que estaban haciendo con él. ¿Se entiende? Porque para eso es la disciplina. Pero cuando una iglesia no tiene disciplina, ¿de qué hay que arrepentirse? No hay temor de Dios, no hay confesión de pecado, ¿verdad? Lo que se escuchan es escuchan orar a esos cristianos para mí, para mí, para mí, para mí, mírenme a mí, oren por mí, para mí, y así están continuamente, ¿verdad? No oran para la expansión del reino, no tienen convicción de pecado, es todo para mí. Entonces la disciplina trae convicción de pecado. Por eso la iglesia disciplina. Por eso nosotros nos disciplinamos. Cada vez que abrimos la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Disciplinándonos. Porque Dios me está disciplinando, me está enseñando. ¿Verdad? Cuando vamos a hablar a un hermano, ¿qué le estamos diciendo? Lo estamos disciplinando. Cuando la iglesia me habla a mí que estoy mal, ¿qué está haciendo? Me está disciplinando. Y bueno, y si la iglesia, dice Pablo, no escucha a la iglesia, que se encargue Satanás. Dios va a agarrar a Satanás y le va a decir, bueno, ¿se acuerdan a una persona que dijo, ve, pero no le toque la vida, hacé con él, sacale todo? ¿Quién le dio la orden a Satanás? Dios. Dios. No, Satanás fue y lo agarró a Job y lo hizo para todos lados, no. Dios dice, bueno, está, porque vino Satanás, y ese es el otro, va a ser el otro mensaje, pero me estoy adelantando. Vino, Dios le dijo, ¿viste? Como diciéndole a Satanás, ¿viste Job? Todo lo que tiene. ¿Y viste cómo me adora? ¿Viste que el hombre más temeroso de la tierra es Job? Me tiene temor, ¿viste? Y Satanás dice, sacale todo a ver si te ama, a ver si te sigue, sacale todo. Dios dice, bueno, Dios le iba a dar una lección a Satanás, porque ese era el tema del libro de Job. Dios le está dando una lección a Satanás. ¿Cuál es la lección? Que el cristiano no siga a Satanás no por lo que Dios le da, ¿se entiende? Porque lo ama. Entonces dice, ve, sacale todo a Job, sacale todo, pero no toque su vida. ¿Y qué hizo Satanás? Sacó todo. ¿Qué hizo Job? Tiró todo, pateó todo, dice, sí, que esto, que aquello, que no te sigo más. Dios quitó, Dios dio. Que sea el nombre de Dios bendito. Y con todo eso, dice la Biblia, Job no pecó. Así reaccionó. Y así fue sucesivamente, ¿verdad? Satanás encima no podía creer que una persona fuera fiel a Dios, que le saquen todo y fuera fiel a Dios, no puedo creer. ¿Cuántas veces nosotros el mundo viene y dice, no puedo creer, vos seguís siendo fiel a Dios y perdiste esto y seguís siendo fiel a Dios? Sí, porque seguimos a Dios no por lo que tenemos, sino por lo que Él dio por mí, su Hijo, ¿verdad? Él me dio su Hijo y murió por mí. Mateo 18, 15 al 20, y esto es lo que tenían que haber hecho los corintios. Mateo 18, 15 al 20. Por tanto, me fui un poco del tema, pero bueno, volvemos al tema. Lo que tenían que hacer los corintios era lo que decía el Mateo 18, ya que el Señor lo había enseñado. 15 al 20, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Primero es algo personal, entre dos, ¿verdad? Si te oyere, ha ganado tu hermano. Bueno, algo personal. Si a mí, viene Celestino y me exhorta a mí, y yo digo, Celestino, tenés razón, pequé contra Dios y pequé contra ti. Perdóname, Celestino. Vamos a orar. Padre, perdón porque pequé contra ti y pequé contra Celestino. Dice, has ganado tu hermano. Celestino, callado la boca, va a salir, ¿está? Quedó ahí, ¿se entiende? No va a salir para afuera ahí, exhorté a fulano, y fulano, me hizo caso, yo soy... No, callado la boca y salgo personal. Mas si no te oyere, dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Bueno, si no te oye, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que buscar 2 o 3 ancianos más y decirle, hermanos, tengo que exhortar a este hermano con esto, él está practicando esto, y nos estamos hablando de una iglesia local, nuestra iglesia local, no la iglesia de otros, la iglesia de nosotros, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice, si no te oye, versículo 17, si no le oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, ¿qué dice? Bueno, tenés que perdonarlo, es tu hermano, y bueno, tenés que aceptarlo así como él. Así soy yo. No. Tenlo por gentil y publicano. Es un mundano. Porque si no acepta la exhortación tuya, de tus hermanos y de la iglesia, dice Dios, tómalo por gentil y publicano. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que tomar decisiones. Pablo dice, hay que tomar decisiones. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Pero ¿de qué está hablando Cristo en este pasaje? ¿De todo lo que nosotros nos pongamos de acuerdo se va a hacer porque nosotros nos pusimos de acuerdo?
No, está hablando de que todo lo que tomemos decisiones como iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, bueno, Dios está de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Él dice. Entonces, las decisiones que tomemos va a estar de acuerdo a Dios y Dios va a estar dando el aceptable de las decisiones que tomemos si es bíblica. Otra vez, por eso dice el 19, para aclararle, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieras, o sea, cualquier cosa que pidieras, acá, ¿no? No lo que, vamos, oren por mí porque quiero un yate. Ah, bueno, pues si nos ponemos dos o tres de acuerdo, Dios nos va a escuchar. Y eso muchas veces los pentecostales usan. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a pedir tal cosa y Dios nos tiene que dar. Porque Él lo dice en su palabra. Pero Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de disciplinar. Una iglesia disciplinar a una persona, a un cristiano o a una persona que no es cristiana. Dice otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, o sea, en la palabra de Él y en el nombre de Cristo, allí estoy yo en medio de ellos. Pero ¿de qué está hablando Dios? Está hablando de tomar decisiones como iglesia, decisiones bíblicas, ¿entiende? No está hablando de tomar cualquier decisión. Bueno, Cristo está acá en medio de nosotros y está, vamos a tomar tal decisión. Dios lo va a aprobar porque Él lo dice. No es lo que está enseñando este pasaje. Este pasaje está enseñando que Dios está de acuerdo cuando nosotros tomamos decisiones bíblicas y disciplinamos a las personas de acuerdo a lo que dice la Escritura. No de acuerdo a mi gusto o que no me cae bien tal hermano o hermana y bueno, vamos a disciplinarlo porque no me gusta cómo se viste, no me gusta cómo mira. No. Estamos hablando de un pecado que quebrantó la ley de Dios, no mis gustos. Pablo enseñó lo mismo, no solamente en Corintios, sino en Éfeso. Efesios 5, versículo 1 al 11. Efesios 5, 1 al 11. Por eso, ¿por qué lo enseñó Pablo? Porque también los efesios estaban propensos a caer. Y se acuerdan, a pesar de todo lo que tuvo, todos los pastores que tuvieron, buenos siervos de Dios que tuvieron en Éfeso, tuvo a Pablo, Timoteo, a Juan, como pastor de iglesia, como anciano de la iglesia, enseñando la Escritura. Pero ¿cómo termina la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan? Dios también hablándole a la iglesia que estaban en Asia, en Apocalipsis. Cada una de ellas estaba mal. Una de ellas era Efesios, que estaba mal. ¿Está? Estaban tolerando el pecado. Entonces, habían caído lo mismo que Corintios. Efesios 5, 1 al 11 dice, sé pues imitadores de Dios, como hijos amados, andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, acá viene, pero. Algo que dice, todo precioso. Hagamos como Cristo, pero. Fornicación y toda inmundicia o avaricia. Fornicación, acuérdense lo que era. Relación fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. No podemos ni hablar de esas cosas, ¿verdad? Ni palabra deshonesta. Bueno, yo nunca hablo de fornicación o hablo de adulterio. Pero dice ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, como no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún, acá viene otra vez, fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, cuando uno practica la fornicación, practica, también la avaricia, fornicación y avaricia, acá en la Biblia lo pone igual, porque puede decir, bueno, yo no fornico, yo no engaño a mi esposa, yo estoy con mi esposa, pero tienes una persona avara, una persona muy avara, y lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Porque se convierte en idolatría. ¿Qué es idolatría? ¿Se entiende? Y los idólatras no entran en el reino de los cielos. Nosotros adoramos a Dios, no al sexo y no a las cosas materiales, sino a Dios. Cuando sacamos a Dios en primer lugar y adoramos otra cosa, es idolatría. Tiene herencia en el reino de Cristo. Los idólatras no tienen herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cuáles son las palabras vanas? Lo que hacían los corintios. No, pero estamos en tiempo de la gracia. Hay que aceptar todo. No seas tan legalista, no seas tan bíblico. Bueno, dice, nadie os engañe con palabras vanas. Porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, ¿cuáles son? Los que saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Y siguen practicando y siguen practicando. ¿Qué viene? El enojo de Dios, la disciplina de Dios. Y Dios te puede quitar la vida, te puede causar una enfermedad, puede causar tantas cosas que nos duela para sacarnos, despertarnos, sacudirnos, ¿verdad? Cuando
nuestros padres, nosotros no nos hablaban y nos hablaban. Y muchas veces estábamos en la luna, ¿qué hacían nuestros padres? Nos agarraba y nos zarandeaba como diciendo, ¿te estoy hablando? Ah, cierto, sí, sí, ¿qué era que me estaba hablando? Bueno, así muchas veces Dios nos agarra, hijo, nos zarandea. ¿Y qué hace Dios? Nos entrega a Satanás. ¿Se entiende? Acuérdense cuando el Señor Jesucristo dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Se entiende? ¿Y qué hizo Cristo? No, pará. No. Lo dio a Satanás. ¿Para qué? Para que lo zarandeara, para que lo despertara, para que le sacara el orgullo, para que le mostrara que él no era el super cristiano que pensaba ser. Lo zarandeó y después, yo he rogado por ti, dice el Señor, para que tu fe no falte. Y después vuelto vengas y des ayudas a tu hermano y le des palabra de aliento a tu hermano y entienda a tu hermano cuando tus hermanos fallen. Porque Pedro, cuando fallaba uno, que hacía Pedro, qué horrible, ¿cómo va a fallar? Al Señor, dice no. Ah, sí, dice el Señor, bueno, ¿sabes qué? Satanás me pidió que para zarandearte. Te van a enseñar ahí en el mundo. Y es lo que quería Pablo, que entregaran a este hombre al mundo para que Satanás lo zarandeara. Y si era de Dios, iba a volver. ¿Se entiende? Por eso dice, nadie nos engañes con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. No participes con ellos. Sí, pero no participes con ellos. Porque en otro tiempo éramos tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros no podemos andar con gente del mundo que practica inmoralidad sexual. ¿Cuánto menos tenemos que andar con gente que practica la inmoralidad sexual siendo cristiano, sirviendo, miembro de la iglesia? Pablo dice, ya tienen que tomar carta del asunto. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Otra vez, no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien aceptala, abrazala. Estamos en el tiempo de la gracia. No, dice, más bien reprenderla. Esto está mal, esto está mal. Qué horrible, Pablo, siempre está mal, siempre, todo lo que hacemos está mal, sí, está mal. Segunda Tesalonicenses, también Pablo le llamó la atención a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 12. Pero os digo, pero os ordenamos, o sea, no es una sugerencia, es una orden. Hermanos, a los cristianos, no le está hablando al mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Cómo que nos apartemos? Sí, que no tengas comunión con él. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque, ¿cuál era el problema que tenían los tesalonicenses, la iglesia de tesalonicenses? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis de imitarnos. Pues nosotros, o sea, Pablo le está diciendo, nosotros, o sea, la comitiva de Pablo que fue a Tesalónica, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, ellos andaban ordenadamente, bíblicamente. Versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie. O sea, no fuimos para que ustedes nos dieran de comer, dice Pablo. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, para no ser carga. Porque, dice el versículo 9, dice, no porque no tuviéramos derecho. Acuérdense, aquel que predica del Evangelio, la Biblia ordena que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Pablo podía venir y decir, bueno, yo soy el apóstol, soy el apóstol de Jesucristo. Acá vengo de los Tesalónicas que me mantenga. Yo predico la palabra. Dice Pablo, no hice eso yo. Yo fui y di ejemplo de trabajo, fui a trabajar, día y noche, dice. Aparte de trabajar, tenía que predicar. No porque no tuviéramos derechos, dice, sino por no darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase, o sea, para que trabajaran ustedes también, cristianos. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, está hablando a cristianos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Viene un hermano, sé que no quiero trabajar, bueno, no coma. Pero vos tenés que mantenerme. No, hermano querido, vos tenés que trabajar. Tenés que salir a trabajar. Vos no podés estar sentado acá porque sos cristiano y te tengo que mantener. Dice Pablo, yo les di ejemplo cuando estuve con ustedes. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Qué estaban haciendo? No trabajando en nada. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban usando el tiempo? Sino que entremetiéndose en lo ajeno, andaban chusmeando. ¿Saben qué? Cuando una persona tiene tiempo de chusmear, tiene porque le sobra el tiempo. Una persona que está tareada de trabajo,
está preocupada de la casa, está preocupado de los mandados, está preocupado del trabajo, de los hijos. No hay tiempo para chusmear. No hay tiempo para sentarse, che, ¿qué estará haciendo el vecino? ¿Qué dijo aquel? O sea, ¿saben qué? Hay tiempo. Entonces el cristiano, si tiene tiempo, lo tiene que aprovechar el tiempo. ¿Cómo? Estudiando la Escritura, orando, evangelizando, ¿verdad? Estudiando, no entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos en el nombre, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Era una orden. Tienen que mantenerse ustedes. Sí, pero es un cristiano, no importa. Se tiene que mantener, tiene que trabajar. ¿Ah? Como iglesia no debemos tolerar el pecado. Si alguien anda desordenadamente, un cristiano tiene que tomar la carta del asunto y exhortar al hermano. Nos estamos cuidando, y exhortando no es cuidarnos, no es tolerar lo que hacen, ¿se entiende? Dios tampoco actúa como el mundo. Dios siempre nos está disciplinando a través de la palabra. Nosotros mismos tenemos que disciplinarnos los unos a los otros, y eso es amor. Tolerar el pecado no es amor, ¿se entiende? Dios no tolera el pecado, y no hay otro, como cantamos, que nos amó, mandó a su hijo y mató a su hijo en la cruz para darnos vida eterna. Y no es amor, es eso. Pero a pesar que Dios manda a su hijo, Dios me disciplina. Y eso no es amor. Y el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece, lo odia, lo detesta, quiere decir. Y si Dios a mí no me disciplinara, no me ama. Y si ustedes a mí, hermano, ven que yo peco y ustedes no me llaman la atención, ustedes no me aman. Es así de fácil. El que ama exhorta. El que ama se preocupa por el otro. Y los corintios no amaban a los miembros. No amaban, hacían lo que querían. Y estaba todo bien porque no había amor de Dios. Había amor mundano, sentimientos, y eso amor mundano. 1 Corintios 5:3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. Ya Pablo, como creyente y apóstol, como autoridad de apóstol que tenía, había dado un veredicto contra el pecador. Y estaba demandando a la iglesia que hiciera lo mismo. No se quedó tranquilo esperando, como diciendo, vamos a esperar. Pablo, vamos a esperar un poquito más, capaz que se da cuenta. No, dice Pablo, ya, veredicto, pac, el juez ya, pum, bajó el martillo, ¿verdad? No había que esperar nada, había que tomar carta del asunto ya, porque la iglesia estaba contaminada con este pecado. No solamente con ese, sino, acuérdense, si toleraban el pecado, la cúspide del pecado, los otros pecados eran. No pasaba nada. Toleraban este pecado, que uno viviera con su madrastra. Imagínense todo lo que toleraban más abajo, ¿no? Todos los otros pecados. Entonces, se necesitan hombres y mujeres valientes que tomen carta en el asunto, como Pablo. Pablo tomó carta en el asunto y ya dio su veredicto. Bueno, nosotros somos hombres y mujeres de Dios. No somos cobardes, tenemos que tomar también decisiones bíblicas y muchas veces no van a gustar. Bueno, no importa. Nosotros tenemos que agradar a Dios. No somos cobardes. ¿Se entiende? Somos hombres y mujeres de Dios. Y Dios nos manda hoy en día, ¿verdad?, a ser valientes, a decir lo que dice las Escrituras, a decirle a la persona, si no crees en el Evangelio, ya sos condenado. Ay, qué horrible, qué tajante, qué poco amor. ¿Verdad? Te lo busco en la Biblia. Juan 3, 16, 17, 18, hasta el 21 nos habla de que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, amó a este mundo, ¿verdad?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo, ya es condenado. ¿Y qué está diciendo? ¿Algo que no es bíblico? ¿Es algo fuera de amor? No, lo estoy amando. Decirle el Evangelio a una persona es amarla. Pero acomodar el Evangelio para que le caiga bien, ya no es amarla, la estoy odiando, la estoy aborreciendo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué tuerzo el Evangelio? ¿Por qué no digo lo que dice la Escritura? Porque tengo miedo, porque soy cobarde. Y la carne es cobarde. Todos somos cobardes. Todos luchamos contra la cobardía. Porque queremos agradar al que está delante. Pero ¿saben qué? Si agrado al que está delante no puedo agradar a Dios. Yo tengo que decir el mensaje de Dios. Imagínense los profetas cuando iban delante del rey, de la autoridad máxima que había en la tierra. Se paraban ahí, pónganse a Moisés, delante de Faraón, la autoridad máxima que había en aquel tiempo. Y pararse allí y decirle lo que Dios le decía, deja ir a mi pueblo. Dios ordenó que tenés que dejar ir a mi pueblo. A ofrecer sacrificio en el desierto. ¿Qué podía decir Faraón?
Cortale la cabeza, torturalo a este hombre. Sacalo de acá. ¿Quién es este? Que se para delante de mí a hablarme de un Dios que ni conozco. No, ¿se entiende? Pero tuvo que ir Moisés allí con Aarón, pararse y mostrar los milagros de que tenía que mostrar, que era un hombre, un profeta de Dios, ¿verdad? Tirar la serpiente, todas esas cosas, Moisés las tenía que hacer con la autoridad más grande que había en la tierra. Y él lo hizo. Claro, obviamente que Dios estaba con él, lo ayudó, pero Dios está con nosotros también. Está dentro de nosotros. Y Dios nos ayuda a hacer lo que dice la Escritura. Moisés no fue a agradar a Faraón. Moisés fue a decir el mensaje de Dios para agradar a Dios, no agradar a Faraón. Y por eso está este hombre Moisés, es uno de los héroes de la fe en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque se paraban y decían lo que decía Dios. Simplemente eso. ¿Se entiende? Tanto Abraham, ¿qué hizo Abraham? Lo que escuchó de Dios. Dios le dijo, sal Abraham, y Abraham salió. Y fue el padre de la fe. ¿Se entiende? Él no dijo, bueno, pará, Dios, vamos a esperar un poquito, voy a agradar a este, No, me tengo que ir. Dios habló, me tengo que ir. Y se fue. Y fue el padre de la fe. Él no sabía para dónde iba porque Dios le dijo, te voy a dar una tierra que vos no conocés, que es buena, pero vos no la vas a conocer. Ay, pero Señor, mostrármela un poquito, a ver, porque con una visión, mostrarme a ver cómo es la tierra, porque si vos me mostrás la tierra, yo voy a ir. No, eso no es fe. Él escuchó y fue. ¿Se entiende? Nosotros decimos que el Evangelio es poder de Dios, bueno, decilo. Pero decir lo que dice el Evangelio, no lo que tú quieres, tus palabras para que caigan bien. Bueno, ¿qué hace Pablo? Toma la sentencia de lo que dice Mateo 18. Lo que dice Mateo 18, lo que vimos hoy. 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidierais, o sea, lo que dice la Escritura, les será hecho por medio de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué le está diciendo Pablo? Esto. Que hicieran esto. Porque Dios estaba con ellos y hacen esto. Pablo tenía a Dios, ¿verdad? Y estaba agradando a Dios. Y esto es ser bíblico, hermanos. Hacer lo que dice la Biblia es ser bíblico. Y esto que cada iglesia cristiana debe hacer. No todo el que diga iglesia cristiana o iglesia evangélica es evangélica o cristiana, sino debemos mirar sus frutos. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que viene y se congrega y dice, yo soy cristiano, leo la Biblia, estudio la Biblia, pero hace la voluntad del Padre, pasa el tiempo y hace la voluntad del Padre. No, él vive a su manera, porque viste que él tiene esto, le pasa esto, le pasa esto. La Biblia dice que hace la voluntad del Padre. Tienes que hacer la voluntad del Padre. Tiene que pasar el tiempo y se tiene que parecer a Cristo. Por eso el cristiano pelea contra el pecado. Por eso el cristiano va contra el pecado. Y si en donde va y no escuchan la palabra y la exhortación bíblica, bueno, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Me tengo que brotar. Salir del medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice la Biblia. ¿Lo inmundo qué es? Lo que va en contra de la Escritura. Apártate de los tales, pero no del mundo, apártate de aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Y son sinagoga de Satanás, porque hacen lo que dice el enemigo, no lo que dice la Escritura. Por eso muchas veces como iglesia hemos tomado decisiones, ¿verdad? Porque no podemos tolerar que blasfemen el nombre de Dios. ¿Saben lo que es blasfemar el nombre de Dios? Blasfemar es no hacer lo que dice las Escrituras o torcer las Escrituras. Eso es blasfemar. Eso es blasfemia. Por eso lo que le pasó a los corintios, estaban blasfemando el nombre de Dios. Y 1 Corintios 11, como vimos, Dios estaba tomando carta del asunto. ¿Ustedes no se quieren mover, cristianos? Bueno, yo me voy a mover. Y empezó a bajar el cinto Dios, dijo nuestro hermano Carlito, cuando Dios agarra el cinto, guarda. Bueno, empezó a agarrar el cinto, empezó y le daba a este y le daba a este. Ah, no querés reconocer el pecado que tenés, vení para casa. Te terminó la vida. Vení para casa. Y así actúa Dios. ¡Ay, qué horrible! Es el Dios que... Sí, es el Dios que creemos, hermano. Es un Dios que nos ama. Pero cuando nosotros nos soltamos de la mano, Él nos va a traer. Y si somos rebeldes, nos va a traer igual, nos va a llevar a la casa, a nuestro hogar. ¿Saben qué? Pero a una persona que va a la iglesia y sigue continuando pecando y peca y peca y peca y peca y no pasa nada, ¿qué pasa? ¿Qué dice Hebreos? ¿Que Dios disciplina a quién? ¿Quién no? Pero ¿quiénes son los que aman? A sus hijos.
Dios no va a disciplinar a un mundano. ¿Se entiende? Si una persona dice ser cristiana y vive como un mundano, pero es cristiana y sirve, ya que, y pasan los años, y pasan los años, ¿y por qué Dios no toma carta en el asunto y lo disciplina? Porque no es hijo de Dios. Simplemente eso. Porque Dios a sus hijos los disciplina. Pero a los que no son sus hijos son los bastardos. Yo no puedo ir a disciplinar al hijo del vecino. Yo voy a disciplinar a mis hijos. ¿Se entiende? Porque son mis hijos. Lo mismo hace Dios. Dios toma carta en el asunto con los creyentes. Nosotros, si no tomamos carta en el asunto como iglesia, en el pecado, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Tá? Porque Dios quiere que todos nosotros nos arrepintamos. Cada día podamos arrepentirnos de nuestro pecado, apartarnos del pecado y como iglesia lo mismo. Ayudarnos a crecer en santidad. Cristo viene a buscar cristianos en santidad. No el que dice ser cristiano, sino el que hace la voluntad del Padre. No importa el ministerio que tenga en la iglesia. Lo que importa es que Dios, si sos hijo de Dios, Dios te va a tratar. Más vale acomodar nuestra vida, hermanos, examinarnos día a día, ¿verdad? Porque vemos que la Escritura sí, Cristo muestra un Dios de amor, pero también un Dios de justicia, un Dios de disciplina. Entonces por eso somos exhortados a tener temor, de cuidar mi salvación con temor y temblor, de cuidarla, cuidar mi vida, yo, primera, mi vida, cuidarla, mi vida espiritual. ¿Qué leo? ¿Qué consumo? ¿Qué enseño? ¿Qué hago? ¿Se entiende? Todo eso me tengo que hacer yo preguntas a mí mismo. Y después cuando voy a la iglesia lo mismo. ¿Qué se practica aquí? ¿Qué votamos? ¿Qué hace el hermano? ¿Qué hace aquel hermano? ¿Está autorizado por la Biblia lo que está haciendo? Este hermano que está sirviendo, ¿la Biblia lo va? ¿Tiene la aprobación de Dios? ¿Tiene el respaldo de Dios? No, pero el pastor dijo que sí. Lo lamento mucho, pero Dios dice que no. Dios dice que no y no. Por más que el pastor diga que sí. ¿Se entiende? Así que bueno, hermanos queridos, y la exhortación de poder, llegué hasta el 3, no pude llegar hasta el 5. La exhortación está, ¿verdad? De cuidarnos, de estar preparados, ¿verdad? Cuidar nuestra fe, de ser hombres y mujeres valientes, de decir lo que dice la Escritura, de no agradar a los hombres, sino debemos de agradar a Dios. Pues ¿saben por qué? Porque un día vamos a estar delante de Dios. No me agraden a mí, agraden a Dios. No agraden a otra persona, agraden a Dios, porque van a estar delante del Padre, y el Padre hijo va a decir, Gustavo, yo maté a mi hijo por vos, y mirá vos cómo me estás pagando. Así me pagás todo el sacrificio que hizo mi hijo, hice yo, entregando a mi hijo, matando a mi hijo para que vos vivas en la tierra agradando al mundo. No, Gustavo, tú tienes que agradarme a mí. Mi hijo te compró con su sangre, tú eres mío. Y nuestra obligación es vivir para Dios. Así que podamos examinarnos cada día y poder esforzarnos y ser valientes en vivir y hacer lo que dice las Escrituras. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros individualmente. Empieza por mi vida, Padre, porque soy el más débil de todo. Y yo necesito de ti, Señor. Necesito cada día que tú me muestres mi debilidad, mis pecados para confesarlo y apartarme. Dame la fuerza, dame el poder, oh Dios. Dame la valentía para hacerlo, para vivir una vida en santidad, para que mi testimonio cada día esté mejorando en esta ciudad de Durazno. Para que no estén mirando a Gustavo, sino que estén mirando a Cristo en la vida de Gustavo. Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, como iglesia, que podamos alumbrar en esta ciudad de Durazno. No simplemente que salgamos a repartir folletos, porque eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es nuestro testimonio, nuestra vida, lo que hablamos, lo que decimos, lo que publicamos, lo que mostramos al mundo, lo que somos. Ayúdanos, Dios, a tomar conciencia de, Padre, la responsabilidad que tenemos delante de ti. Y que te amemos, y que amemos los unos a los otros, nos amemos como tú nos has mandado. Porque el mundo va a conocer, oh Dios, que somos tus hijos porque nos amamos, y el amor viene de la exhortación. Tú nos amas y nos exhortas todos los días. Ayúdanos a exhortarnos a cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por compartir y estar con nosotros. Y estén orando, por favor, para continuar este ministerio de predicar la sana doctrina. Que no nos torzamos, no caigamos
en pecado, ¿verdad? Sino que continuemos en el camino correcto, camino vivo que trazó Cristo. Muchas bendiciones y gracias por estar. Si prospere